Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Esta mañana quiero comentarles que desafortunadamente la escaramuza que tienen tanto en la Presidencia de la República, el Poder Ejecutivo Federal, con el Poder Judicial, concretamente contra Norma Piña, está tomando otros matices. Uno de ellos es el intento de movilizar a los trabajadores sindicalizados del Poder Judicial, no solo federal, sino a nivel nacional, para hacer un paro de labores. Pensábamos que ya el hecho de haber hablado el gobierno de la República, tanto con el líder sindical como con los propios trabajadores, de alguna manera mitigaría sus inquietudes, pero evidentemente esto se trata de una estrategia política de echar por delante a quienes menos ganan para defender los ingresos y los derechos adquiridos, ganados, robados incluso por las altas jerarquías del Poder Judicial. Mala cosa que los trabajadores se estén dejando manipular. Particularmente me parece a mí que lo que ha faltado del gobierno de la República es insistir más en este presupuesto de egresos de la Federación que se discute para el año venidero. Y discutirlo en esos términos, muy particularmente concentrarse en el Poder Judicial y muy concretamente con los trabajadores sindicalizados. Para explicarles por una parte que en el proyecto las partidas que están destinadas para su beneficio no se van a tocar, que lo que se va a tocar en términos reales es simple y llanamente los privilegios que tienen allá arriba la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y algunos altos rangos del Poder Judicial. Me parece que ha faltado información al respecto. Ahora bien, natural que en todo caso el Poder Judicial de la Federación y su sindicato, el Sindicato de Trabajadores, paren si es que quieren, pero volverlo a nivel nacional, eso no tiene explicación, no tiene sentido. No porque cada entidad federativa recibe los presupuestos tanto de ambos poderes, del legislativo y del judicial, incluso del ejecutivo, pero en este caso muy particular del Poder Judicial en cada entidad federativa. Naturalmente hay estados que tienen enorme dependencia económica de los recursos que les envía la Federación y podría pensarse que en ese sentido pues podría afectarles, pero en términos reales no, porque quienes deciden ahí el monto de los presupuestos que se asignan al Poder Judicial, pues es el propio judicial mandando su proyecto al Ejecutivo primero, y el Ejecutivo engloba el suyo y el del Poder Judicial y lo envía al Congreso. Y es ahí donde se decide, porque esa es facultad exclusiva de la Cámara Baja en el caso del Congreso de la Unión y de la Cámara de Diputados en cada legislatura local. Así que, pues si cada entidad federativa maneja sus propios presupuestos con base en lo que le dictan tanto el Poder Judicial como el Ejecutivo, el Legislativo elabora su propio presupuesto, pues yo no veo cómo un conflicto federal puede ser trasladado a las entidades federativas. Pero como ya dijimos, esto es un tema político. Me parece que a nivel central, pues el sindicato del Poder Judicial en la Ciudad de México va a tratar de jalar a los sindicatos de las entidades federativas. Yo no dudo tantito el hecho de que pues aquellas entidades donde gobierna la oposición pues se van a sumar a este paro de labores, pero como la mayoría son gobernados por Morena, creo que va a ser tiempo de medir fuerzas de qué tanto se ha trabajado en cada entidad federativa por una parte y desde el gobierno de la República para tener, si no como incondicionales, porque eso no se vale, pero sí conscientes de la situación,
a los sindicatos en las entidades federativas. Uno diría de entrada, pues eso es responsabilidad de cada gobernador, hacerse cargo de su entidad y mantener la gobernabilidad, mantener alianzas, difundir información real, muy particularmente en este caso del Poder Judicial y del Sindicato de Trabajadores, para que no se vean presos, engañados de sus líderes sindicales. Y eventualmente, a final de cuentas, de allá arriba, de Norma Piña, el Consejo de la Judicatura y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Hasta dónde va a llegar este conflicto? Es muy interesante analizarlo porque, por ejemplo, en el caso de Chihuahua, ya hemos visto que otro sindicato muy poderoso, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que agrupa algo así como 1,5 millones, si no es que más, de afiliados, y que es uno de los sindicatos más grandes incluso de América Latina, pues ya está protestando porque aunque la gobernadora tramposamente dice que sí está dispuesta a entregar los libros de texto gratuito, pero que el problema son los amparos interpuestos, pues ellos tienen plazos para entregar informes, evaluaciones, calificaciones y todo su ciclo escolar. Está calendarizado. Objetivos, puntos a tratar, metas a cumplir. Y evidentemente entregarles un libro de crucigramas no cumple. No pueden llegar a la autoridad educativa federal y decir, o estatal o federal, según el caso del tipo de escuela que se trate, pero en ambas circunstancias no pueden llegar a decir, evalúame porque enseñé con un libro de crucigramas. Terrible. Y además, yo no dudo tantito que esos trabajadores de la educación, maestros administrativos, que ya se están plantando frente al Poder Judicial Federal, pero también en Chihuahua, porque pues al Poder Judicial Federal y a la Corte no le interesa todavía dar solución a este conflicto, que se alargue, no importa que estén vulnerando los derechos como el de la educación a los niños, que es un derecho humano, no les importa. Lo que importa es prolongar el conflicto y hacer quedar mal al Poder Ejecutivo Federal. Pero vamos a ver si resisten la andanada, porque son varias entidades federativas donde este problema subsiste, el de la entrega de libros gratuitos, y la presencia ahí de los maestros, que son muy aguerridos. No sé si están ahí los de la coordinadora, que son todavía más agresivos, pues. Buscaba otro término más amable, pero son muy aguerridos. Y vamos a ver cuánto soporta la Corte tenerlos ahí, sobre todo porque han amenazado aprovechar el descontento también que hay de parte de los padres de familia, que no están nada contentos con que sus hijos no estén aprendiendo nada, como no sea llenar crucigramas. En el caso de Chihuahua, y en los otros sabe Dios cómo le están haciendo. Hay algunas partes incluso del Estado de México donde se está trabajando así. En fin, de un pleito que era entre poderes judicial y ejecutivo, lo están trasladando a las bases y de alguna manera el sindicato de trabajadores del Poder Judicial se está movilizando y de este otro lado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación también se está movilizando y tiene de su lado a los padres de familia. Cuestión de números, matemática simple. Creo que la balanza se inclina muy claramente por los maestros y los padres de familia, sobre todo considerando que en las entidades federativas pues no habría razón de ser de la protesta o paro de los trabajadores sindicalizados del Poder Judicial, puesto que a ellos teóricamente no les afecta, pues cada entidad decide su presupuesto. De la batalla arriba al suelo, en tierra, se van a dar un buen agarrón. No vaticino, no espero, no deseo tampoco que sea a golpes o con violencia, pero sí son medidas de presión que ambos bandos están tomando para tratar de ganar la partida y para variar quien pierde, en este caso, en el caso de la educación, los maestros y los padres de familia y los propios niños,
Y en el caso del Poder Judicial, todos, todos perdemos, porque quien tenga un juicio, pues va a tener que esperar. Y si como amenaza Norma Piña, de eliminar gastos para la Defensoría Pública, además injusticia, porque hay millones de personas que no podrán defenderse porque no tienen para pagar un abogado. Y los casos se van a retrasar, así que váyanse haciendo de paciencia. Si ustedes tienen un juicio pendiente y requieren de un abogado de oficio, bueno, que se preocupe el acusador o que se preocupe la justicia si es que los tiene en la mira. Porque mientras no haya ese derecho a la defensa, ese derecho a la audiencia, pues seguiremos en el limbo esperando. Hasta aquí por ahora. Líneas de contacto, comentarios, sugerencias. Yo los espero más tarde. Cuídense mucho. Hasta entonces.